Mmm, el mejor momento del día. El café, yo no sé por qué, cada día más rico, cada día más rico. Mm, 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 mm. Y la compañía, o sea, tú, cada día más inteligente, cada día más gusto hablar contigo. Y los libros, cada día mejores, claro que sí. Mm. Yo, como digo, siempre iba para novelista, pero algo troncó mi camino y decidí escribir libros sobre maltrato. Trato de cumplir un juramento que ya lo he dicho en muchas ocasiones. Juré que si algún día conseguía salir de mi situación, ayudaría a otros a salir. Y empecé a escribir un blog que se llamaba Vivir sin maltrato se puede. Y en el blog trataba de explicar cómo es un maltratador y qué es lo que siente una víctima de un maltratador, por qué está atada, por qué no se puede escapar, porque no es tan fácil zafarse cuando los hilos son invisibles y nadie los ve, nada más que los implicados en la escena. Y hablaba de cómo preparar la fuga, cómo escaparse, porque de un maltratador hay que escaparse. De un maltratador no se negocia ni se consigue, hay que escaparse. Uno se tiene que escapar. Y eso fue lo que durante muchos años estuve escribiendo. De ahí, después de ese blog, nacieron dos libros. Uno se llama Afilando las alas, que te explica cómo escapar. Y el otro es Las preguntas del maltrato. Antes se llamaba Será, pero como no explica mucho el título, no, y además es difícil hablar de él, ahora se llama Las preguntas del maltrato, porque considero que los libros son vivos y que los libros se pueden mejorar. Y de hecho pues hice una segunda revisión del libro, mejoré el texto y ahora pues le cambié el título y la portada y se llama Las preguntas del maltrato. Y entonces me di cuenta con el tiempo que la mayoría de las veces enfocamos nuestra lucha en, bueno, la sociedad enfoca su lucha en castigar al maltratador. Esa es su lucha, castigarla. Las víctimas se enfocan en cambiar al maltratador. Pero yo me di cuenta de que esas tareas debería dejárselas a quien quiera enfocarse en esas tareas. Que yo debía proporcionar otro tipo de herramientas que yo las considero más importantes. Y es cómo aprender a defenderse de un maltratador. Cómo aprender a detectarlo. Cómo aprender a quitárselo de en medio. Quitárselo de en medio. Y entonces creé un proyecto que está terminado y no está terminado. Es decir, todos los contenidos están tratados, pero no está terminado porque yo quiero ir más allá. Un proyecto que se llama Curso de Defensa Emocional. En el curso de Defensa Emocional lo que trato es que la gente que sufre de un maltratador desarrolle herramientas de defensa. Porque huir de un maltratador está bien, por lo menos deja de hacerte daño, pero el problema de esto es que luego vuelven una y otra vez a tu vida. Son, no sé, son como setas, son como hongos que aparecen una y otra vez en una persona que ha sufrido maltrato. Curiosamente,
le aparecen uno detrás de otro. Es muy curioso. Supongo que es tu punto débil. Yo siempre pienso que los maltratadores te captan cómo eres, tu perfil. Y ese es el perfil que quieren apagar. Y claro, es algo que va contigo. Por eso hay personas que una y otra vez tropiezan con maltratadores. Porque, como digo yo siempre, los lobos andan entre las ovejas. Y es fácil encontrarse un maltratador. Lo que pasa es que el maltratador es selectivo. No maltrata a todo el mundo, maltrata a todo solamente a quien puede. ¿Qué hace un león? No se va a ir a por el ciervo más grande, con la cornamenta más grande. No, se va por la gacelilla, a ser posible coja, que sea fácil cogerla y comérsela. Pues eso es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar no es castigar más al maltratador. O, bueno, que lo haga, que lo tenga que hacer, ¿no? No, no, no. Lo que hay que hacer es fortalecer a la víctima. Que no le aparezcan uno detrás de otro como setas los maltratadores. Y eso es un trabajo muy personal, muy personal. Porque yo siempre digo, yo salí de una relación de maltrato y entonces escribí, pero no he contado que después, durante mucho tiempo después, en el trabajo, en las relaciones personales, o sea, encontraba una y otra vez maltratadores. Y entonces hay que cambiar, uno tiene que hacer un cambio dentro de sí, un cambio importante, para pararle los pies a esa odiosa gente. Y ese trabajo interno es el que yo quiero desarrollar y ofrecer. Yo tengo un conflicto con el tema del maltrato personal, un conflicto. Y es que se trata de una información que no puedes vender, porque debería llegar a todo el mundo. Debería llegar a todo el mundo. Entonces hago dos acciones, dos tipos de acciones. Por un lado, trato de ayudar a la gente que verdaderamente lo solicita, entrando en foros o entrando, o siempre ofreciendo mi correo electrónico a la gente que necesite hablar de lo que le ocurre, por si acaso yo he avanzado un poco más en este camino y le puedo dar herramientas. Y luego, por otro lado, pues nada me haría más feliz en la vida que este trabajo me reportara un camino profesional. Por ese motivo también comercializo mi material, ¿no? Pero soy muy flexible, por supuesto. Porque sé que donde hay maltrato psicológico, detrás suele haber maltrato económico, detrás suele haber maltrato profesional, que también lo hay. Detrás suele haber pues personas que no pueden avanzar porque tienen a alguien detrás diciéndole tú no sirves para nada, o como salgas de la casa te mato, o como, y entonces no pueden crecer. Y como sé que hay ese tipo de gente, trato de ofrecer todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que he aprendido. Y me gustaría incluso que pudiera llegar a más personas. El curso de defensa emocional, además, solicité apoyo de un coach, de un gran amigo, que es Juan Rosado. Juan Rosado es una persona que la conocí gracias a un podcast que se llamaba Mujeres y Hombres Maltratados. Y en el podcast, pues, bueno, nosotros empezamos a hablar con una serie de temáticas y le propuse que me ayudara a crear contenidos para el curso de defensa emocional, y entonces estuvimos haciendo un trabajo en vídeo muy bonito donde hablábamos de las distintas personalidades maltratadoras, de cuál es la víctima a la que atacan y de qué manera, por qué lo hacen, cuál es la diversión, ¿no?, que encuentran ellos. Porque no lo olvidéis, hay gente que le gusta la polémica.
Debe ser que es adicto a la adrenalina o al cortisol o a todo eso que produce, o a esas sensaciones tristes y desagradables que produce una situación tensa. Son personas adictas a la tensión y necesitan conflicto. Y van a buscar a la persona que les proporcione ese conflicto con más satisfacción. Y además, no solamente que les proporcione el conflicto con satisfacción, sino que además salgan airosos, salgan ganadores. Así que hay que cambiar muchas cosas dentro de nosotros. Hay que trabajarlo dentro de nosotros. Ya no se trata, o sea, cuando vivimos una relación de maltrato, cuando alguien nos ataca, cuando alguien no nos ataca, es que para el colmo no es un ataque, es aislado, es un continuo abuso, una continua agresión, una y otra vez, durante años, durante incluso toda una vida, porque hay padres que maltratan a sus hijos y desde que nacen son hijos maltratados. Primero, si estamos influenciados por esa actitud violenta, es hacer las acciones de urgencia, que son romper y huir. Salir de la influencia del maltratador. Después habrá que hacer otro tipo de acciones para curar heridas, que eso es súper importante. Curar heridas, porque una de las heridas más graves que se producen en una persona maltratada es que ya no vuelve a confiar en nadie. Solamente en aquellas personas que se parecen a aquello a lo que se ha relacionado, con lo cual una y otra vez vuelven a aparecer los mismos fantasmas, los mismos leones. Imaginaros una gacela que estuviera sola en el mundo y que no conociera nada más que leones. Y de repente un día en la selva se encontrara con un mono y dijera, pues yo de este no me fío. Por lo menos el león sé por dónde anda. Pues eso es lo que le pasa a los niños que han sido maltratados y que luego tienen parejas maltratadoras. Eso es lo que les pasa. Que no se fían de los monos. Y después, cuando has aprendido a escapar de maltratadores y cuando has aprendido a curar heridas, ahora toca aprender a que no te vuelva a pasar. Eso es lo que toca. Y esa es mi tarea de ahora. Ese es mi trabajo de estos días. Que no vuelva a ocurrir. Que no vuelvan a aparecer en tu vida. Que no te vuelvan a agredir. Y eso solo se hace de una manera. Aprendiendo qué es lo que hace que ellos vayan a por ti y frenarle los pies de una vez por todas. Autofortalecerse. Autofortalecerse. Ese es el truco. Ahí es donde está el trabajo. Y eso es lo que quiero hacer a nivel profesional, a nivel personal, desde mis libros y mis cursos. Y el curso de defensa emocional es el primer proyecto de muchos en los que quiero trabajar en este terreno. Así que brindo por esas gacelas que han huido, porque ahora toca que no vuelva a ocurrir.